No, 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 que estuvo claro, nada más. Seba, Ahí está. habilitate el Sí. audio y arranca. Dale, dale. Ya estás. Así me hice todo. Ok. Bueno, espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en minuto. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master K. Namaskarams, Master E.K. Namaskarams, Master M.N. Namaskarams, Master C.B.B.
Namaskaram, Master. Sí, vi. Namaskaram, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, bienvenidos los que se fueron sumando. Vamos a continuar con la lectura de las dos del silencio, que comenzamos, va a ser el cuarto fin de semana. Ale va a retomar desde el principio, porque aunque se habló mucho y se profundizó bastante, en cuanto a la lectura tanto no se avanzó, así que podemos hacer un recordatorio desde el principio. Y a partir de donde dejamos, entonces ahí sí, ya sumarle los comentarios, las consultas o lo que vaya necesitando el trabajo. Sí, porque Así aparte, que bueno, Ale. en la semana se compartió bastante sobre lo que leímos. Tal Así cual, que tal cual. podemos por ahí recordar después algunos comentarios. Bueno, Bueno, entonces vamos derecho sin parar rápidamente hasta el 14, que es donde terminamos la última vez. Estas instrucciones son para aquellos que desconocen los peligros de los I inferiores. Aquel que quiere oír la voz de nada, el sonido insonoro, y comprenderla, debe aprender la naturaleza de Dharana. El discípulo, al hacerse indiferente a los objetos de percepción,
debe buscar el raja de los sentidos, el procurador del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La mente es la gran asesina de lo real. Que el discípulo mate a la mente, a la asesina. Ya que, cuando su forma le parezca irreal, como al despertar acontece con todas las formas que ve en los sueños, cuando haya cesado de oírnos numerosos sonidos, podrá discernir al uno, el sonido interno que mata al externo. Solo entonces, y no antes, abandonará la región de Asat, lo falso, para llegar al reino de Sat, lo verdadero. Antes que el alma pueda ver, hay que alcanzar la armonía interna, y los ojos carnales deben volverse ciegos a toda ilusión. Antes que el alma pueda oír, la imagen, el ser humano, debe estar sorda a los rugidos y a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos y al zumbido plateado de la luciérnaga áurea. Antes que el alma pueda comprender y recordar, debe haberse unido al hablante silencioso, así como la forma sobre la cual se plasma la arcilla, al principio está unida a la mente del alfarero. Entonces el alma oirá y recordará. Entonces, al oído interno, le hablará la voz del silencio, diciéndole: si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si tu alma canta dentro de su crisálida de carne y materia, si solloza dentro de su castillo de ilusión, si lucha por cortar el hilo plateado que la ata a su maestro, sabe, oh discípulo, que tu alma es de la tierra. La última vez llegamos hasta acá, hicimos un comentario sobre el 14. No sé si, Seba, si querés hacer un comentario acá antes de seguir o... No, bueno, breve, ¿no? Básicamente nosotros compartimos mucha información en la semana en el grupo, así que todos los comentarios los hicimos ahí. Pero lo que podemos, si se quiere, recordar es que el desafío que tenemos como aspirantes es, para reconocer esta voz del silencio, es interiorizarnos, desarrollar esa mente subjetiva, y para eso, digamos que la información, la demanda que viene de los sentidos, tiene que en una medida empezar a aquietarse, a callarse, para que la energía se redireccione y desde lo externo devenga más íntimo e interno, y entonces ingresando en nuestra cámara, nuestro templo interior, poder dar cuenta con esa fuente de la que somos, que es silenciosa, pero en ese silencio es transformador. Y ese es un poco lo que va proponiendo Blavatsky, ¿no? Que el discípulo vaya interiorizándose y deje de prestar tanta atención a los ruidos, a los colores, a las formas del mundo tangible, para empezar a descubrir la sutilidad de las esferas más internas, y desde ahí incluso trascender esos planos hasta dar con la fuente, ese silencio del cual emana todo. Y es un gran desafío, ¿no? Porque nuestra tendencia se va hacia afuera, tendencia que se fue construyendo a lo largo de millones de años y muchísimas encarnaciones. Entonces ahora estamos intentando volver a casa y hay una inercia muy grande que nos tira por la fuerza de la costumbre hacia la materia, y el desafío del discípulo es dar vuelta a la rueda, ¿no? La reversión de la rueda, que también se habla en astrología. Y esa es la tarea, una gran tarea. Con respecto a eso, mirá cómo empieza, leemos la próxima porque justo empieza como con lo que acabas de decir, de lo que es la involución y la evolución. Se podría resumir en esas palabras lo que acabas de decir. Y acá en el Disculpame, 15, Alejandro. Antes de empezar, quisiera recordar que el objetivo de este grupo no es
el estudio intelectual y mental del libro La voz del silencio, sino que es tratar de lograr saber cuáles son las cualidades interiores que tenemos que desarrollar para en algún momento aspirar a oír la voz del silencio. Así es. Tal cual, trabajarlas. Es lo que Blavatsky llama ser místico, a diferencia, con la definición de Blavatsky, a diferencia de lo que es el estudiante intelectual común, puede ser de cualquier disciplina, teósofo o cualquier otra disciplina, que lo estudia desde afuera, y otra cosa es ponerlo en práctica y vivenciarlo. Lo que se intenta es no solamente ahora estar estudiando, sino realmente poner en práctica todo lo que estamos leyendo, ¿no? Porque si no que se queda... Este libro en realidad, como lo leímos en el prefacio, fue escrito para los místicos que quieren poner en práctica la investigación del aspecto espiritual y psíquico de los poderes del hombre. Y para eso hay que ejercitarlos. Y para eso, bueno, es lo que también lo que intenta estimular este grupo, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que decías de la involución y la evolución, mirá cómo empieza el próximo stanza que dice: cuando tu alma, a punto de brotar, presta oído al tumulto del mundo, cuando responde a la voz rugiente de la gran ilusión, cuando temerosa ante las lágrimas ardientes de dolor y ensordecida por los gritos de aflicción, se retira, como la tortuga tímida, dentro de la concha del egoísmo, sabe, oh discípulo, que tu alma es un santuario indigno de su Dios silencioso. Interesante, ¿no? Cómo nos marca bien el sendero, o sea, cuando no prestamos atención a las necesidades del mundo y queremos ilusoriamente creer que podemos construir un templo de adoración al Dios interno, aislados, yéndonos a alguna montaña, entre comillas, ¿no? La montaña como metáfora, evidentemente ahí nos vamos a dar cuenta que no es el sendero, no es el camino. El sendero que marca acá Blavatsky con estos preceptos de oro es el sendero del Bodhisattva. Es el camino de aquel que busca su Dios interior, pero que no renuncia al mundo, sino que está en el mundo, sirve al mundo, atiende al mundo, sin caer en la ilusión, sin perderse en la dualidad, pero sí asistiendo en lo que corresponda. Digo lo que corresponda porque hay que tener mucho discernimiento en cuanto al servicio, ¿no? Cómo servir, cuándo servir, a quién. Hay muchas sutilezas que en realidad el servicio tiene que ver más que nada con una actitud interna, una cualidad, es una cualidad inherente al alma. Entonces, en la medida que contactamos con lo que somos en esencia, la luz afluye y aún desde el silencio, se da servicio a la comunidad. Pero no solo del silencio, sino de la dirigente actividad también. Y si nosotros nos retiramos, como acá dice, una tortuga tímida no es el paso de Pratyahara, que es cuando nos introyectamos los sentidos y vamos a la fuente, sino es una reacción egoísta que por lo tanto está fortaleciendo a la personalidad. Está cristalizando ese patrón mental y construyendo un muro de separación que no solo nos divide del resto de la vida, cayendo en la desconexión y en la ilusión de separatividad, sino que nos divide de nuestra propia esencia, que es la base de todo lo que es. Así que hay que estar muy atentos y ser dignos de escuchar esta voz, transmitiendo esta energía y contemplar lo que le ocurre a los demás, estar dando prontos a la asistencia, ¿no? En lo que corresponde. Lo que quería decir también, que estaba relacionado con lo que habías dicho antes, que por ahí no es lo de ahora, pero sí lo de antes, dice: cuando tu alma a punto de brotar.
Esa frase tiene implicado un montón de cosas, que está relacionada con lo que vos habías dicho de que estamos en el sentido de la evolución, o sea, intentando volver a la fuente. Y acá con esta frase así un poco poética, cuando tu alma a punto de brotar también está como implícitamente y metafóricamente diciendo como que se está por poner a florecer, a desarrollar todas sus cualidades, ¿no? Que justamente es cuando ya está en el terreno de la evolución, cuando ya pasó sus pruebas en la materia y empieza a retornar a su fuente. Sí, pero en ese punto de brotar, si pierde su dirección y presta nuevamente oídos al tumulto del mundo, entonces cae en el egoísmo y la separatividad, ¿no? O sea, como es un peligro también constante, por lo que habíamos dicho, ¿no? Por esa inercia que nos lleva a través de los sentidos a perdernos en la objetividad e interpretar lo que ocurre desde viejos patrones inconscientes, sobre todo, que se recrean una y otra vez. Así que hay que estar muy atentos para que ese brote del alma no se vea contaminado por el egoísmo. ¿Querés que leamos las citas? Porque acá hay varias citas que justamente empiezan a hablar del tema de la gran ilusión, con distintos vocablos sánscritos que en realidad tienen muchas sutilezas de diferencia. Bueno, vamos a empezar a ver, a las 5. Primero quisiera decir, sí. Perdóname Alejandro, Dale. Primero quisiera decir que hay otras interpretaciones, también a lo que estamos hablando, cuando habla de el alma a punto de brotar. Acá se habla de que puede existir otra interpretación. El alma a punto de brotar. En el sendero tenemos dos partes, el sendero de ida y el sendero de vuelta. En el sendero de ida se produce el desarrollo de la personalidad. El alma a punto de brotar puede significar también que en principio del sendero, es el sendero de involución, va desarrollando primero todas las cualidades del cuerpo físico, emocional y mental. Es el desarrollo de la personalidad. Y luego viene el sendero donde, una vez desarrollada la personalidad, empieza el sendero de retorno, donde se habla del sendero de probación, el sendero del discipulado, el sendero de iniciación. Es importante acá destacar que cómo aparece, cómo brota el alma. Y acá se produce un gran misterio en este brote, porque tiene que aparecer para brotar el alma primero tiene que aparecer la personalidad, que va a ser el instrumento por el cual, una vez desarrollada esta personalidad, empieza a desarrollar las cualidades interiores. ¿Y cómo aparece este misterio? En este misterio se produce la aparición del yo con minúscula. ¿Y cómo aparece este yo? Cuando le preguntan muchas veces a ciertos maestros, hay maestros que dicen, no dan una respuesta muy definida, simplemente dice, aparece. Este yo inferior de repente aparece. Otros maestros dan una explicación, digamos, más poética. Este yo inferior, que es el que produce la mente ilusoria, digamos, la gran herejía, la gran ilusión, se dice que, como analogía, que aparece de la misma manera que aparece el arco iris. Si uno le pregunta a un científico, ¿dónde está el arco iris antes de aparecer? El científico puede utilizar todos los microscopios, los telescopios, todos los aparatos y te va a decir, no existe ningún arco iris. Y una vez que aparece, ¿por qué? ¿Cómo se produce este misterio? Si anteriormente no existía, si anteriormente no se encontraba escondido en ningún lado el arco iris, ¿cómo puede ser que de repente de la nada aparece? No sé, ellos dicen, aparece cuando un conjunto de causas convergen en forma simultánea en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Ahí aparece el arco iris. Anteriormente no existía. De repente, cuando estas causas simultáneas convergen, aparece. Y de repente, cuando esas causas, hay un movimiento en esa convergencia de causas, el arco iris desaparece. De la misma manera, ellos dicen, hay maestros que dicen, de la misma manera que aparece este yo inferior. De repente,
en el mayor de los misterios, cuando un conjunto de causas convergen, este yo inferior aparece. Esta semilla de la separatividad, esta semilla que genera la gran ilusión, apareció. Y de la misma manera como apareció, porque todo este libro, toda esta parte que vamos a leer ahora, de la voz del silencio, tiene que ver con esta separatividad, con este misterio que se ha generado con esta aparición del yo, que es el mayor de los misterios. Y de la misma manera que apareció el arco iris y luego desaparece, y una vez que desapareció el arco iris, no se lo encuentra por ningún lado, no se esconde en ningún lado, simplemente no está, este yo inferior también es trascendido, también desaparece. Cuando un maestro ya realizado le preguntan, cuando un maestro realizado despierta y le preguntan sobre este yo, te dice, no lo he encontrado, en este momento ha desaparecido. Este yo que actúa en su momento en tiempo y espacio ha desaparecido. Entonces tengamos en cuenta eso, que el misterio de la voz del silencio se empieza a escuchar cuando este yo ya se va a trascender, cuando este yo que es mente, es movimiento mental, se va a ir aquietando. Entonces ahí cuando este misterio del yo se resuelve, entonces uno comienza a empezar a comprender realmente y escuchar lo que es realmente la voz del silencio. Así es, y acá justo... Esto es más o menos lo que... Sí. Sí, decime, Alejandro, sí. No, que justo en la cita de estas 5 que estábamos por leer está relacionada con lo que decís porque define exactamente a qué alma se está refiriendo en esta estanza. Dice, en este caso, alma se emplea para el ego humano, o manas. Eso que en nuestra división oculta septenaria se llama alma humana, véase la doctrina secreta, para distinguirlo del alma espiritual y animal. Acá hagamos una breve aclaración. El alma animal sería manas inferior, o sea, la parte más concreta del principio mental, imbuida en las emociones. Y eso es lo que en kama, o sea, kama manas, kama son las emociones, manas es la mente, kama manas sería el alma animal, ¿no? El alma espiritual sería manas, pero conectada con buddhi, con la luz del alma, el principio de amor, sabiduría, de visión de la unidad, de síntesis. Entonces, esa sería la parte del alma espiritual, manas y buddhi, o buddhi y manas. Y la parte de lo que podemos entender como humana sería manas, tanto en su aspecto más concreto, que suele estar imbuido en las emociones, y ahí entonces caemos en la bestialidad, como en su aspecto abstracto, que suele estar conectado con lo espiritual, y ahí entonces nos volvemos divinos. Entonces el ser humano tiene... Sería el alma en la intermedia, digamos, la que conecta claro, con la animal. Nosotros tenemos tres niveles. Una parte más animal, que debemos trascender, y que tenemos instintos, y que vienen de etapas pasadas, y heredamos del reino animal. Una etapa humana, que sería el principio mental, propiamente dicho, los que nos permite reconocernos como nosotros mismos, decir yo soy, y tener autodeterminación, y la parte divina, que es esa manas unido a buddhi, que es el alma espiritual, ¿no? Entonces el desafío del ser humano es salir de lo animal, reconocerse como humano, para después trascender incluso este cuarto reino y descubrirse como divino. Ese sería un poco el sendero de vuelta del que hablamos. Cuando estamos en la etapa humana, estamos en la individualización, que por la inercia de la evolución, tiende a mancharse con lo animal. Entonces, no solo nos sentimos separados, sino que a lo que no es el no yo, lo que no reconocemos como propio, se ve como amenazante. Entonces surgen el egoísmo, los celos, el instinto de posesión y un montón de cosas que en el humano se ven sobrecargados por la mente. O sea, el animal tiene esas cosas, pero al no tener todavía el principio mental desarrollado, está en un estado más instintivo, y es la madre naturaleza lo que lo guía en su evolución. En el ser humano, todos esos instintos están en algún punto heredados, pero se están exacerbados en la individualidad por la mente, que construye formas y se siente separado
del resto. Entonces ahí, entre comillas, lo animal o lo bestial suele estar exacerbado. Entonces tiene que disminuir lo bestial, desarrollar lo humano, contemplar al congene y al resto de la vida en esa comunión, para eventualmente trascender lo humano en lo divino. Y ese sería el camino de retorno a la voz del silencio. Entonces acá tenemos claro que esta alma a la que se refiere es esa intermedia, que es la alma humana, y que cuando responde a la voz rugiente de la gran ilusión, y acá también da una cita, que podemos leerla, porque ahora va a hablar de distintos tipos de ilusiones, y es importante distinguir los distintos tipos de ilusiones. Acá, ¿a qué se refiere la gran ilusión? Si vamos a leer la cita en el glosario, dice Mahamaya, la gran ilusión, el universo objetivo. O sea, el Mahamaya es un conocido también en la literatura teosófica, muy conocido, ¿no? Que sería la ilusión más grande, que sería la manifestación. Y ahora después voy a distinguir los distintos tipos de ilusiones, como las que también adelantó Ale, que es la ilusión de la separatividad, por ejemplo, que sería como una subdivisión del Mahamaya, digamos, ¿no? Pero ahora las va a empezar a definir más precisamente. Sí, de hecho, de Mahamaya se dice que tiene dos cualidades principales, la de proyectar y velar. La de proyectar es la que genera el universo, y la de velar es la que da como resultado la ilusión de la separatividad. Si nosotros salimos de la ilusión de velar y empezamos a reconocer el universo como conectado, estaríamos saliendo del aspecto que genera el conflicto de Maya. Y entonces, relacionándonos con la madre, porque la madre es la que tiende el velo, es ese Maya, con la divina madre, que es el aspecto manifiesto de la divinidad, pero no desde la desconexión, sino de la unicidad de la vida, la madre misma es la que corre el velo de la proyección y nos muestra el trasfondo, el imperturbable trasfondo, lo atemporal, de aquello del cual nada puede decirse, que metafóricamente podría entenderse como el Padre. Entonces, contemplando en la madre, sirviendo a la madre, es decir, y para servir a la madre hay que servir a sus hijos, o sea, sirviendo a toda la manifestación, sin el velo de la separatividad, la madre corre la ilusión y nos revela al Padre. ¿No? Cuando hay una madre embarazada no sabemos quién es el Padre si no le preguntamos a la madre, ¿no? Bueno, la madre es la que tiene la potestad de demostrar al Padre, entendiendo al Padre como esa existencia pura, y a la madre como la conciencia pura. Entonces, acá está claro, entonces, como que se definen mejor los conceptos, de que el alma, cuando responde a los rugientes rugidos de esta maya, de esta mega maya, es cuando termina después la frase, es cuando el alma dice que es un santuario indigno de Dios, después de decir otras cosas, como cuando está temoroso entre las lágrimas ardientes, ensordecida ante los gritos de aflicción, que son todas metáforas de que el alma está todavía identificada con la personalidad y sus sufrimientos y sus alegrías, ¿no? Tal cual, y ahí entonces cae en la separatividad, es donde está en el yo ilusorio, claro, o el no yo, que también se le vamos a llama ver que el en no el yo. 7, ahí nos adelantamos un poco, define esta malla de separatividad, de esta ilusión de separatividad, que es distinta a esta que nombra en la estanza 15. Dale. Cuando ya fortalecida, tu alma se desliza de su refugio seguro, irrumpiendo libre de su santuario protector, extiende su hilo plateado, lazándose adelante. Cuando, al ver su imagen en las olas del espacio, susurra, «Esta soy yo», declara, oh discípulo, que tu alma está atrapada en las redes de la ilusión. Y si vemos, esto es lo que decíamos, esta ilusión es Sakayaditi, que es la ilusión de la personalidad. Es distinta de la separatividad que va a ser la próxima, Advada, que esta es la energía de la creencia de la separatividad del alma. Pero bueno, en esta es Sakayaditi, que es ilusión de la personalidad. Ya podemos adelantar que tanto Sakayaditi como Advada son como dos escancas, ¿no? Que son fenómenos que nos hacen creer, que nos hacen no poder escuchar la voz del silencio. Los escancas generalmente tienen ese efecto, ¿no? Y Sakayaditi y Atawada, que son dos ilusiones,
son las que nos impiden también escuchar esa voz del silencio. Esto es en lo que es en la estanza 16. Y es interesante cómo hace entre la 15 y la 16, que las dos actitudes del alma, tanto si muestra una actitud, uno podría decir cobarde, de encogimiento ante el dolor, en el 15. Y en el 16 está describiendo algo opuesto, cuando el alma se siente segura, se siente fuerte y sale. Pero sale también de una manera como identificándose nuevamente con su forma. Y por eso en esta cuestión también cae en la ilusión, ¿no? Que es en la ilusión de la personalidad, justamente la que dice, porque se sigue identificando con su personalidad. Tal cual, en la afirmación, esta soy yo, en esa restricción que da cuenta al decir esta, genera una imagen, ¿no? Y esa imagen es la que deviene en el hechizo de creerse de una personalidad, de creerse un cuerpo, de creerse que tiene un nombre, una historia, un género, que tiene logros. Entonces, ahí se perdió. Si es simplemente en el yo soy, podemos decir que no está condicionado. Esa podríamos entenderla como la proyección del silencio. La voz del silencio sería el yo soy. Pero cuando decimos esta soy yo, entonces el yo soy está restringido a lo que entendemos por esta. Entonces todas las imágenes mentales, todas las creencias, los puntos de vista, que sobre todo son inconscientes, la identificación con el cuerpo, que es la identificación más fuerte que tenemos, es lo que construye esa personalidad que se siente como segundo paso, pero es inherente a esa personalidad, que no está alineada con la fuente, separada. Y entonces ahí va construyendo los otros muros de los que después va a hablar en el 8, ¿no? Pero una es la consecuencia, de una cosa lleva a la otra. La 15 nos lleva a la 16, la 16 nos lleva a la 17. Lo da como 3 estadios, pero van juntos, ¿no? Cuando caemos en el egoísmo, por el temor, cuando nos identificamos a las imágenes que condicionan, y eso va creciendo, se van entonces construyendo muros, tabiques, y caemos en la gran herejía, el único pecado si los hay, que es la separatividad, el sentirse desconectado de la vida. Claro, que es justamente la estanza siguiente, que dice, esta tierra, discípulo, es el vestíbulo del dolor, donde, a lo largo del sendero de duras pruebas, se extienden trampas para capturar a tu ego, por medio de la ilusión llamada la gran herejía. Y si vemos la gran herejía, es la que decíamos antes, ¿no? Advada, o atabada, ahora que no sé bien cómo se pronuncia. La herejía de la creencia en el alma, o, mejor dicho, en la separatividad del alma, o yo, del yo uno, universal e infinito. Es cuando el alma queda tomada por el barro, ¿no? Y entonces el hombre, que es el alma, se transforma en humano. Y es de la tierra, lo que hemos leído la vez pasada. Cuando el alma queda tomada por la ilusión de la materia, y la materia tiende a la separatividad, a la desconexión, entonces se pierde la identidad, que es el yo uno, la base común. Y entonces, acá hay algo igual que estaba viendo, dice, esta tierra, discípulo, es el vestíbulo del dolor, o sea, cuando nos separamos, cuando caemos en la ilusión de las imágenes, cuando surge el sentido del yo dividido del resto, ahí aparece el dolor, ¿no? Porque en toda estructura que está, o toda entidad, o todo centro que se siente separado del resto, tiene que ser carente, tiene que ser estructuralmente, tiene que haber una estructura con una falta, y esa falta genera dolor, más allá que por querer llenar la falta vía la acumulación de cosas, como las cosas son impermanentes, y cuando no las tenemos sufrimos, y cuando las tenemos nos apegamos a ellas, y tarde o temprano se van a perder y también sufrimos, ya la esencia del dolor está en esa estructura carente, condicionada, que es en sí mismo el yo soy esto, o la personalidad. Eso ya construye una psiquis carente, por lo tanto el dolor es implícito a ese estado de conciencia.
Y dice que en el sendero, cuando entramos en ese estado de conciencia, cuando salimos del paraíso, si se quiere, ¿no? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, caen en la separatividad del fruto del bien y el mal, es un largo sendero de duras pruebas. Y esas pruebas seguramente van a tener su aprendizaje a través del dolor, para que eventualmente la ilusión se trascienda y el alma entonces se reconozca a sí mismo y retorne a ese paraíso, que es el sentido de unidad, perdido en la gran ilusión de la separatividad, que es esa herejía de la que habla acá. Es interesante también ver el tema de que se entienden como trampas, como para que el ego permanezca en este plano, si se quiere, material, ¿no? Porque de otra manera es como que el ego nunca hubiese descendido a este plano. Necesita esa ilusión como para de alguna manera haber evolucionado en este plano material, ¿no? Porque si no, no se podría haber hecho todo lo que hicimos en este plano. O sea, tiene una función esas trampas que a veces uno las ve como algo, no sé si decirlo, tal diabólico, cual, y pero tiene esa la función de serpiente, habernos hecho desarrollar la forma, digamos, y evolucionar de la manera que hemos evolucionado gracias a que estuvimos experimentando en este plano, que de otra manera nunca hubiésemos descendido conscientemente como alma, ¿no? tal cual, esa serpiente que tienta a Adán, bueno, a Eva y a Eva a Adán, en realidad Blavatsky no habla como que si fuese una serpiente del mal, sino que es la que lleva al hombre a descubrir la experiencia mundana, a desarrollar experiencia y a nutrirse y a crecer, de estar en una unidad ignorante, si se quiere, por falta de experiencia, a través del dolor y de todas las pruebas duras del sendero, desarrollar o desenvolver una síntesis colmada de sabiduría, ¿no? Pasamos de una unidad sin conocimiento para caer en la tentación, experimentar el sufrimiento, aprender de la dualidad y conseguir conquistar una síntesis con plena sabiduría. Entonces ahí se ve a esa tentación que nos provocó alegóricamente la serpiente, no como un mal, sino como un bien que sirve a la evolución. O sea, Satán, entre comillas, está sirviendo a Dios, al propósito divino. Hacer del hombre ignorante un hombre pleno de sabiduría por la experiencia del mundo. Esta tierra, oh discípulo ignorante, es sólo la entrada desconsoladora que conduce al crepúsculo que antecede al valle de la luz verdadera. Esa luz que ningún viento puede apagar. Esa luz que arde sin mecha ni combustible. Sí, esta luz verdadera comienza recién cuando, digamos, en el plano mental superior. Ahí es donde empieza, digamos, ya que habíamos dicho en su momento, desde el punto de vista de lo que habla el tibetano, alma buddhimanas, y el alma tiene su aspecto inferior en el plano mental superior. Entonces, hay interpretaciones donde dicen que en esta frase se está refiriendo, cuando habla de la luz, se está refiriendo cuando se toma contacto con ese plano. Hasta tanto, seguimos realmente en oscuridad, porque no se está hablando solamente del plano físico, se está hablando de la oscuridad como de todo lo que representa la personalidad en este caso, que es plano físico, plano astral y en principio el plano mental inferior. Recién en el plano mental superior se toma contacto con el alma y ahí empieza a ver, digamos, a descender, digamos, la luz de la intuición, una nueva luz que habla de revelaciones, de iluminaciones para el discípulo. Tal cual, y acá lo que también remarca, que esta tierra, dice, o discípulo, es solo la entrada que conduce al crepúsculo, es una entrada, es una tierra desconsoladora, pero que conduce al crepúsculo que llevará a la luz verdadera. O sea, atravesar la experiencia del mundo, tarde o temprano, por el aprendizaje inherente que iremos incorporando, nos permitirá dar cuenta de nuestra esencia, que es la luz verdadera. Y entonces esa es la importancia de la escuela que es la tierra. Acá hay alguien que comentó algo, quería leerlo. En mi opinión, en el Génesis fue Jehová quien engañó a Adán y Eva, no la serpiente. Lo que habíamos dicho nosotros, en realidad, que la serpiente trabajaba para Dios, porque trabajaba para el propósito de la evolución, no entendiéndolo como un engaño, lo que hizo la serpiente,
sino como impulsar un desarrollo. Así que, por lo menos desde el planteo que se hizo acá, no se trata de que la serpiente engañó a Eva y por lo tanto lo hizo caer en el dolor, parirás con dolor y el ganarás el pan con el sudor de tu frente. No es eso el engaño que trajo la serpiente, sino le presentó una posibilidad de desarrollar su potencial. Eso es lo que entendemos nosotros. Por lo tanto, esa serpiente en realidad trabaja para el plan, y entendiendo al propósito o el plan como la divinidad, ¿no? Y Jehová, sí, lo que dice el Vázquez. Y Jehová, en este caso, es el yo soy, es la vida que construye el creador, que construye, de lo cual la serpiente es parte es el mismo Jehová expresándose en otra forma para motivar la evolución. No hay un engaño en realidad, ni de Jehová, según mi punto de vista, ¿no? Ni de Jehová ni de la serpiente, porque tanto Jehová como la serpiente son dos aspectos de la vida una, ¿no? Motivando la evolución. Que caiga en la materia para que a partir de su identificación con el cuerpo y todas las experiencias que trae en la ilusión de separatividad, vaya reconociendo lentamente, aprendizaje mediante, su innata divinidad. Y sea consciente de lo que antes era inconsciente, ¿no? Es como un pasaje de la inconsciente unidad a la consciente síntesis. Muy bien. La gran ley dice, para convertirte en el conocedor de todo yo, debes, primero, ser el conocedor del yo. Para alcanzar el conocimiento de este yo, debes abandonar el yo al no yo, el ser al no ser. Y entonces podrás descansar entre las alas de la gran ave. Ay, dulce es el reposo entre las alas de lo que no nace ni muere, sino que es el aum, a través de las eras eternas. Está linda, ¿eh? Acá volvió a contestar algo el compañero. Dice, porque Jehová dice que coman del fruto, ciertamente morirán. Morirán a la unidad, pero desde la ignorancia, de la falta de conciencia de esa unidad. Y por lo tanto se identificarán con cuerpos que van a entrar en la reencarnación a través de muchos cuerpos, por los cuales va a tener que pasar esa alma en la experiencia mundana. Puede ser, vos lo ves como un engaño, está bien, es válido. No murieron en realidad, pero el morir para mí tiene que ver con eso, con caer en la dualidad, perderse su identidad original, pero después conquistarla con una conciencia mayor. Y al perderse la identidad original, el morir es reencarnar, o sea, porque está apegado al cuerpo, va a tener que encarnar muchas veces, pasar por la experiencia de la muerte, que finalmente va a trascender y reconocer que eso fue un sueño en donde la muerte nunca existió. En ese sentido me parece que lo dice. Pero bueno, todas las interpretaciones son válidas y suman. Muchas gracias. Perdón, Alec. Ver las definiciones que da, porque hay 3 definiciones que da en esta estanza. Empecemos con lo que dice el conocedor del todo yo, a ver qué es lo que... El Tatwagyani es el conocedor o el discernidor de los principios de la naturaleza y en el ser humano. Y el Atmayani es el conocedor de Atman, o el yo uno universal. Entonces, como decía, a ver, volví a la frase. O sea, para ser el conocedor de todo, el yo uno universal. Porque acá dice, uno es el conocedor y el otro es el conocedor del todo. El conocedor de todo sería el Atmayani, que es el conocedor del Atman, el yo uno universal. El conocedor de los principios de la naturaleza del ser humano sería el Tatmayani, que es un conocimiento más particular, ¿no? Sí, sí. Vuelve a la frase. A ver. Entonces, la gran ley dice, para convertirte en el conocedor de todo yo, acá está hablando del yo universal, ¿no? Sí. Debes primero ser el conocedor del yo, o sea, del pequeño yo. Este es el pequeño yo, sí. Que sería el ser humano. Conociendo el pequeño yo, conociéndolo en profundidad,
podemos dar cuenta del yo mayor, que en realidad yo tal vez lo puedo interpretar como descubriendo el Dios inmanente, captamos, comprendemos, percibimos el Dios trascendente. Porque en última instancia esa inmanencia no es diferente a la unidad en la trascendencia. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo voy a dar una opinión, en el sentido de que hay una imagen que lo dice un amigo de Alejandro Sen, que es el Yogi Ramacharaka, en uno de sus libros. Él, hablando de esto, dice, así como el sol del cielo se refleja en una gota de agua. Entonces, este autor del libro dice, así como el sol está en el cielo, se refleja en la gota. Y así como el sol se refleja en la gota, también está en el cielo. Y pregunta, ¿el sol que está reflejado en la gota es una ilusión? Entonces él dice, no es una ilusión el sol que se refleja en la gota, porque en ese reflejo está la emanación de la luz, del calor y de la vida del sol. Entonces, este yo que está en el cielo sería el yo trascendente, el yo universal. El yo que está en la gota sería el yo inmanente, el Dios inmanente, que está en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo estudio y logro el autoconocimiento de este yo inmanente, de este sol reflejado en la gota, que está en mi corazón, cuando yo me conozco a mí mismo, voy a conocer al yo universal. Tal ¿Se cual. entiende la imagen? Sí, sí, sí. Claro, y también ahí muchas lo relacionan a veces con el tema de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como una reproducción miniatura de lo que es el yo universal. Se te oyó cortado, Ale. Que también está relacionado con lo que cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, que somos como una reproducción en miniatura de lo que es este yo universal, el todo. Tal cual, e incluso hasta lo podemos relacionar con las teorías modernas de la ciencia, cuando habla de la holográfica o fractal, ¿no? Hay una teoría holográfica fractal, que es por la que plantea Nassim Haramein, que da cuenta que en lo pequeño está lo inmenso, lo podemos también relacionar con la ley hermética de correspondencia, y que en cada punto del espacio está la información completa. Entonces, relacionándonos con el centro que somos, entramos en contacto con la gran fuente en la que todo es, porque no hay separación, porque en cada punto está la información completa. Es otro modo que hoy la ciencia tiene para descubrir esta relación entre lo inmanente y lo trascendente. Acá otra pregunta sería también, ¿qué es el no yo y qué es el no ser? Si supuestamente todo es ser y todo es yo, con mayúscula, ¿qué sería? Acá está bueno, porque para mí acá hay un tema de mayúsculas, y ves como de minúsculas que no están bien puestas. Yo, ¿cómo lo interpretaría? Para alcanzar el conocimiento de este yo, o sea, el yo inmanente que nos conecta con el yo trascendente, o directamente el yo trascendente, pero que puede ser reconocido solamente a partir de nuestra divinidad propia, debemos abandonar el yo. Este yo, como tiene una O minúscula, yo pondría la Y también con minúscula. Este sí tendría que estar en minúscula. Claro. Al no yo, entendiendo al no yo como lo cual no puede, de lo cual aquello no puede decirse nada, porque no puede quedar identificado. Entonces a veces se dice el ser y el no ser. Y se entiende el ser como Dios en manifestación y al no ser como la base de ese ser. Y desde otra perspectiva, a veces el no yo es la personalidad. Entonces uno tiene que ver el tema de las mayúsculas y minúsculas. Cuando dice abandonar el yo acá, este yo que está con Y mayúscula y O minúscula, lo interpretaría las dos con minúscula, que sería la personalidad. Y al no yo, en este caso, lo interpretaría como la seidad, la fuente de la cual emana el ser en manifestación. Es decir, al vacío, a la vacuidad del yo personal. O sea, el yo personal, que nos separa del resto, tiene que rendirse al vacío que acobija todo y que desde el punto de vista del yo personal es no yo.
¿Se entiende? Pero no yo con mayúscula. A veces el tibetano habla del no yo con minúscula y en todo caso ahí también está hablando de la personalidad. Entonces uno tiene que estar muy atento según las letras de qué nivel estamos hablando. Y para mí el no yo del que está hablando acá tiene que ver con la vacuidad de la unidad. La personalidad, que es una imagen, perdón, termino esto y te dejo. La personalidad, que es una imagen construida que nos separa del resto, con la cual nos identificamos y decimos yo soy esto, tiene que diluirse en lo que sería para esa personalidad el no yo, es decir, el vacío de la unidad, ese vacío creador con toda su potencia. Sí. Sí, más allá de cómo está la fraseología, que hay que ver también cómo está la traducción, cómo es la traducción, creo que se refiere claramente a que el no yo sería nuestra identificación con la personalidad, que en realidad es el no yo nuestra personalidad. Entonces, en definitiva, lo que dice la frase es abandonar la identificación con la personalidad, que sería el no yo, para identificarse con ese yo con mayúscula, que sería el ego superior nuestro, digamos, ¿no? Sí, bueno, esto es otra lectura que le daba yo. Yo, en este caso, el no yo lo daba como el vacío de la unidad. Y cuando está el no yo con minúscula, lo daba como la personalidad. Pero podría entenderse también como vos lo decís, ¿no? Claro, y después dice el ser identificado con la personalidad. Claro, en definitiva es lo mismo, o sea, es que la personalidad ajustada a cierta imagen, acotada con a ciertas sensaciones y apegada a un cuerpo, debe disolverse para que el yo con mayúscula o la seidad se reconozca. Porque mientras que estemos en la prisión de la personalidad que construyó la personalidad en sí misma, no va a poder reconocerse la unidad subyacente, ¿no? Por esa ilusión de separatividad de la que le es inherente. Bueno, y después habla del gran ave, que ahora vamos a ver que no es cualquier ave, es algo mítico, una mitología hindú, que dice que, bueno, cuando uno logra desidentificarse de ese yo inferior, se identifica con el superior, es como, poéticamente dice, podrá descansar entre las alas de la gran ave. Ay dulce es el reposo entre las alas de lo que no nace ni muere, sino que es el aum, a través de las eras eternas. Si vemos lo que dice, esta ave, que traduce, la tradujeron, en realidad el original dice Kala Hamsa, el ave o cisne, el Nada Vinu Upanishad Rigveda, traducido por la Sociedad Teosófica de Kumbakonam, dice: la sílaba A se considera como la A la derecha, la U la izquierda, la M la cola, y el Ardhamatra, medio metro, se dice que es su cabeza. Esto se refiere al Aum, ¿no? Aum. Que de alguna manera, en esta interpretación, lo define así respecto al ave esta Kala Hamsa. Sí, déjame hacer algún comentario también. Esta ave, a veces se la llama Garuda también, y tiene, símbolo de Sahajar. Hay un ruido. ¿Querés decir algo, Vane? No te entendí nada porque hubo mucho ruido. ¿El cisne no es el símbolo de Sahasrara? El cisne, o Garuda, a lo que iba yo, que lo vimos en el libro de Sagitario, tiene que ver con el principio de la pulsación. Por eso que es ese movimiento centrípeto y centrífugo. Esas son las dos alas también, ¿no? Y cuando uno se mantiene en el medio de las dos alas, está en ese interludio, en ese punto neutro, en ese camino dorado. Entonces, el cisne, se dice que cuando contactamos con el cisne, contactamos con la pulsación, con el famoso soham. Ese soham, ese sonido dual, es el que nos lleva finalmente al om, que es la voz del silencio. Entonces, las dos alas del cisne, o sea, la pulsación o del ave, o del águila, es la que nos eleva del chakra cardíaco al Sahasrara, como bien vos decís. Ese es el que nos conecta del cardíaco al Sahasrara. A eso es lo que se refiere el ave. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en los misterios de Sagitario? Como Garuda. Garuda, recordemos que es el vehículo de Vishnu. Cada deidad se la representa con un vehículo, un animal, y en este caso el ave Garuda es el vehículo de Vishnu. Vishnu está en el corazón, el gurú interno, el principio crístico, que cuando contactamos con ese Dios inmanente o ese principio crístico interno, a través de la pulsación sutil, las dos aves de Garuda, podemos elevarnos y llegar al Sahasrara
con el mantra Soham y finalmente en el Om. Y de hecho el Aum es el Om. La A y la U se pronuncia O y la M es la que tiene que ver con el tercer aspecto. Entonces tenemos el primer aspecto, la A de Shiva, el Padre, el primer rayo, voluntad. El segundo aspecto, la U, Vishnu, el Hijo. El segundo rayo, amor, sabiduría. Y el tercer aspecto, la M, Brahma, tercer rayo, actividad inteligente. La A y la U, en el retorno, digamos, en el camino evolutivo, se trabaja con la O. Y es la Om, es el Om, la voz del silencio, que nos conduce al Sahasrara. Digo en el camino evolutivo porque cuando en la manifestación se dice que es Aum, como se pronuncia, para exteriorizar de lo inmanifiesto a lo manifiesto, es decir, de lo sutil a lo denso. Y ahí generar cosas, crear. Y en la Om es el camino de retorno, ya empezamos el camino de retorno, en donde hay una sutilización, ¿no? Ahí vamos de lo manifiesto a lo inmanifiesto. Y acá lo relaciona entonces con el ave, porque el ave, el movimiento de las alas es el sonido Soham, o la pulsación, que tiene ese doble movimiento, dinámica centrípeta y centrífuga, que está en todas las escalas, desde el átomo hasta la galaxia, y es la promesa de retorno, aquella pulsación que nos va a elevar finalmente a la casa del Padre, ¿no? Que sería la fuente de esa voz del silencio. Y ese Soham es finalmente esa voz del silencio o el Om. Porque si en el So, S-O-M, Ham, H-A-M, lo sintetizamos, vamos a ver que tenemos la O y la M, que es la palabra sagrada, o lo que se puede entender también como la voz del silencio. Bueno, y después eternidad, que es el siguiente, porque acá habla también, dulce es el reposo entre las alas de lo que no nace ni muere, sino que es el Om, que es lo que acabamos de ver. Dice, a través de las eras eternas. Y acá, bueno, acá simplemente dice que entre los orientales la eternidad tiene otra significación de la que tiene con nosotros. Por lo general, representa los 100 años o edad de Brahma, la duración de un kalpa o un periodo de 4.320 millones de años. Y acá sí, bueno, quería dos cositas. Acá es un periodo de manifestación, ¿no? O sea, todo el ciclo que va de la involución, de lo sutil, de los planos más... cuando digo sutil o de la involución, lo voy a tratar de poner en otras palabras para que se entienda mejor. Cuando va de lo aparente no existencia a la existencia concreta, ese proceso, que sería de lo invisible a lo visible, se lo conoce como involución, ¿no? En donde va poco a poco ganando formas cada vez más tangibles hasta llegar al mundo objetivo. Y después, desde lo objetivo, tangible, que nosotros reconocemos a partir de los sentidos, de vuelta a la fuente, a lo invisible, se le llama evolución. Todo ese proceso que se da en distintos niveles, hablando de esquemas, cadenas, globos, rondas, razas, etc., tardaría lo que es la edad de Brahma, o sea, una manifestación. Esa manifestación se puede entender como eternidad. Pero también a la eternidad se la puede entender como lo atemporal, o sea, lo que está más allá del tiempo. Porque esta manifestación, desde cierto punto de vista, está sujeta al tiempo, tiene un comienzo y un fin, por lo menos en cuanto a una manifestación. Se habla de infinitas manifestaciones y en el pasado y infinitas en el futuro. Entonces también desde esa infinitud hacia el pasado y hacia el futuro, podríamos entenderlo como eterno. Pero a la eternidad, más allá de lo que acabo de decir, se la puede entender como lo atemporal, es decir, lo que no está sujeto al tiempo, ni al devenir, ni al cambio. Por lo tanto, nos puede conectar ese Om, entendiéndolo como el impulso que trae lo manifiesto y lo sostiene y que eventualmente lo lleva a la evolución para devolverlo a su fuente. Esa eternidad también la podemos entender como lo que está más allá incluso de la manifestación, incluso de la temporalidad, incluso del principio y del fin. Podría entenderse desde una manera más profunda, ¿no? Aquello que no está sujeto al movimiento ni al cambio. Y el Om, siendo su primera exteriorización,
que tiene, entre comillas, un comienzo y un fin, porque cuando comienza arranca la manifestación y cuando termina esa manifestación se retrae, ese Om, que es el velo más sutil, nos lleva a lo que es atemporal, lo que no está sujeto ni a un comienzo, ni a un fin, ni a un cambio. Podría entenderse desde otro modo el tema de la eternidad, ¿no? Desde esos dos puntos de vista que intenté plasmar. ¿Vale? Sí, alguien que decía algo que justo, no sé si... Igual acá al pie de A mí me Sí. pueden volver a explicar lo de la involución. Sí, ¿se lo explico yo o vos sale como vos quieras vos? Como quieras, yo si quiero hago una visión y después la completas vos si querés. Dale. El tema que hay dos direcciones, la involución y la evolución. La involución sería como, como cuando el espíritu se sumerge en la materia. Es como que se identifica con la materia. Es todo el camino que hace que el espíritu de su plano empiece a descender en la materia. Eso es la involución. Después se llega a un punto donde se empieza el camino que se llama el camino de retorno, el retorno a la fuente, donde el espíritu vuelve a su propio, digamos, o la conciencia vuelve a su propio nivel. Ese es el camino de la evolución, y todas estas enseñanzas justo están en la mitad, digamos, cuando nosotros, como seres humanos, empezamos a iniciar ese camino de retorno, que se llama el camino de la evolución, a diferencia de lo que hicimos hasta ahora, que es sumergirnos cada vez más en la materia, que es el camino de la involución. Tal cual, o sea, para ser muy simple, del espíritu a la materia es involución. De la materia al espíritu es evolución. No obstante, hay que tener presente que espíritu es materia en su nivel más sutil y materia es espíritu en su nivel más denso. No hay separación. Al revés, ¿no? Una, Pero bueno, se entiende. ¿Lo dije mal? Sí, sí. Pues La sí, materia entendí. es- No, Me quedó más claro. lo repito de vuelta, si lo dije mal, lo repito de vuelta. Decía que de espíritu a la materia es involución, de materia al espíritu es evolución. Y hay que entender este proceso de involución y evolución como una unidad, en donde el espíritu es materia en su nivel más sutil. Ah, sí. ¿Entiende? La materia en su nivel más sutil es espíritu. Creo que había dicho eso. No, había Y la dicho- materia, había dicho, ¿verdad? Y materia en su nivel, perdón, y espíritu en su nivel más denso es materia. Es decir, lo que cambia es su nivel de vibración, pero es un continuo, es una sola vida. ¿Se entiende? Sí, ya. Ok. Inclusive, en la primera parte, como dijimos anteriormente, dijimos que la primera parte es el desarrollo de la personalidad, y en la segunda parte es el desarrollo de las cualidades y de los poderes del alma. En la primera parte, en el desarrollo de la personalidad, digamos que el alma, que está identificada con el cuerpo físico, está identificada con el cuerpo emocional, está identificada con el cuerpo mental inferior, aprende sus primeros pasos, aprende a desarrollar todo lo que es el bagaje y la diversidad de emociones instintivas. Aprende también el mundo de los pensamientos, aprende a pensar, aprende todo lo que es la metodología de los pensamientos, aprende a utilizar también el cuerpo físico. Por eso, cuando se habla del Hatha Yoga, Bhakti Yoga, anteriormente el Hatha Yoga, en la época lemuriana, era utilizada por lo menos por la mayoría de los seres humanos justamente para aprender los procesos de la respiración, los procesos de la digestión del cuerpo, para aprender a hablar correctamente, aprender a identificarse con los sonidos de la naturaleza. En el Bhakti Yoga, a nivel masa, no me refiero siempre a la élite, a nivel masa era utilizada en principio para el desarrollo de las primeras emociones, a principio de emociones instintivas, esas emociones de querer el alimento, esas emociones de tener atracciones sexuales. Luego vienen las emociones que son emociones familiares, hasta el desarrollo de las emociones sociales. O sea, todo, y lo mismo pasa con el mundo de los pensamientos. Esa es la primera parte, digamos, de la evolución, pero involución, porque como dice Sebastián, ambos procesos son uno solo. Y en la segunda parte es cuando es el desarrollo del sendero del discipulado, del probacionismo hacia la iniciación, donde empieza el alma a desarrollar
los poderes interiores inherentes de ella misma. Al principio son los poderes de la personalidad. Y en esta segunda parte son los poderes interiores del alma. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alejandro? Muy bien. Acá Sí, simplemente... decime. Acá perdón, sí, adelante. No, sí, a ver, porque me quedó una duda o una pregunta. ¿El alma vendría a ser una envoltura del espíritu en un nivel menos denso que el cuerpo físico? El alma... Podría Sí, ser, una porque cosa si es el puente, el alma vendría a ser el puente, ¿no? Sí, El sí, espíritu, la forma física. sí, podríamos decir que el alma es en una interpretación, el alma es un intermediario entre la personalidad y el espíritu, porque también el alma hemos hablado del septenario, de los 7 cuerpos. Sí. Y desde el punto de vista, por ejemplo, del tibetano, el alma tiene digamos, 3 puntos. El alma como Atma, el alma como Buddhi y el alma como, digamos, identificada con mana superior. Entonces, sí, digamos que en ese caso el alma es el intermediario entre la personalidad y la mónada, que es el espíritu puro. Perfecto. Como un vehículo. Muchas gracias. Claro, Sí, se puede interpretar también como le acaban de decir, el alma es un vehículo del espíritu y la personalidad es el espíritu del alma en el plano físico, digamos. Y todo va descendiendo cada vez más en la materia, ¿no? En ese orden. Claro, Perfecto, la muchas personalidad es un vehículo del alma en el plano físico. Y Claro. incluso podemos decir que el cuerpo es un vehículo de la personalidad. ¿Se entiende? O sea, la mónada tiene como vehículo el alma tiene como vehículo la personalidad, y la personalidad, como está constituida por distintos cuerpos, el vehículo de manifestación es el cuerpo físico. ¿Está bien? Podríamos Muy claro, entenderlo muy también. bien. Podemos entenderlo ahí. Y el problema es que nos quedamos atascados en el vehículo físico y... Claro, bueno, el apego más grande que tenemos obviamente es al vehículo físico, que es a su vez una construcción mental, ¿no? Eso es también, está bueno para que lo trabajemos en la semana. Acá hay una persona que hizo un comentario que lo comparto a todos como para que se lea su reflexión. Dice, el sujeto, yo, está identificado con los instrumentos de la mente discursiva, con los que construye y aprende aquello que llama realidad. Esa identificación con esos instrumentos le impide un acercamiento puro a lo que es, el yo todo. ¿Está bien? Sí, es lo que hablamos, ¿no? Esa construcción ilusoria, pero que para nosotros nos parece tan real, de un yo separado del resto, por lo tanto, en tiempo y espacio, en la relatividad del tiempo y espacios, aparentemente se pierde la conexión. Conexión que nunca se pierde, pero que para nosotros no la sentimos. Entonces desde ahí actuamos y en esa ilusión, en ese sueño, vamos y venimos. Bueno, Ale, ¿querés leer algo más? Se mete una llamada 25, esto para el tema de los años, que a veces a la gente no sé si le interesa la cifra, pero dice, el original tiene estas cifras, sin embargo, una edad de Brahma es de 31 billones 40.000 millones de años. Mirá vos cómo sabés los números, yo no sé ni qué número es ese. Pero... Bueno, algo sobre esto vamos a compartir, sobre la cantidad de yugas que da un Mahayuga, la cantidad de Mahayugas que da un Manvantara, la cantidad de Manvantaras que da un día de Brahma, la cantidad de días de Brahma que da un año de Brahma, la cantidad de años de Brahma que da una vida de Brahma, que son los 100 años, la cantidad de días de Brahma, o sea, la cantidad de vidas de Brahma que da un día de Vishnu, y lo mismo la cantidad de vidas de Vishnu que da un día de Shiva. Hay distintos niveles, incluso más allá de Brahma. Esto hay un seminario que dio el maestro Kumar, que es excelente, los que lo pueden buscar, en donde habla de los manus y las distintas edades. Y nosotros siempre, lo que había leído yo hasta ahora, era que la edad de Brahma como la manifestación completa. Pero incluso una vida de Brahma, esos 100 años de Brahma, es un día de Vishnu. Y toda una vida de Vishnu es un día de Shiva. Y recordando como Brahma, Vishnu y Shiva, 3 aspectos de la divinidad, uno asociado, si se quiere, en la teología cristiana, Brahma, Espíritu Santo, o el tercer rayo, actividad inteligente,
Otro, el segundo rayo, el hijo, que sería Vishnu, y el primer rayo, o Shiva, el padre, que sería el aspecto voluntad. Así que incluso podemos hacer ese retorno a Shiva, teniendo en cuenta como de una vida de Brahma pasamos a una vida de Vishnu, una vida de Vishnu, a una vida de Shiva, y eso incluiría muchísimos más millones de años de los que dice acá. Y eso lo escuché por primera vez en un seminario de Kumar y me quedó como grabado. Bueno, pero todo esto surge de la stanza 19 que termina con la palabra eternas. Y bueno, todo eso sale de los años, simplemente acá está lo de las eras eternas, que en realidad es secundario, ¿no? En este contexto, todos estos detalles, pero bueno, vale la pena. Entonces leemos cómo termina, con todos estos conocimientos, a ver cómo repercute en nuestra mente, leerlo de nuevo. Dice, dulce es el reposo entre las alas de lo que no nace ni muere, sino que es el Aum a través de las eras eternas. Monta el ave de la vida, si quieres saber. Abandona tu vida, si quieres vivir. Bueno, mucho de esto hablamos, ¿no? A la definición. Dale. Dice, el mismo Nada Bindu dice, un yogi que monta el Hamsa, contemplando así el Om, Hamsa es el ave, ¿no?, que acabamos de ver, es impermeable a la influencia kármica o a las multitudes de pecados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Hamsa es la pulsación que nos lleva del cuarto chakra o del chakra cardíaco del corazón, que ya es central a la Buddhi, al Sahasrara, ¿no? Por lo tanto, cuando entramos en Buddhi, trascendemos la ilusión de la separatividad y la multitud de pecados desaparece. Y entonces es Hamsa, esta pulsación, la que nos lleva a la Om, o la voz del silencio. Entonces dice, monta el ave de la vida si quieres saber y abandona. Monta la pulsación si quieres conocer la verdad, ¿no? Es lo que nos hace entrar en esa gruta del corazón donde se revela toda la sabiduría. Y para entrar en esa gruta del corazón, en su aspecto más externo, si se quiere, es la respiración. Entonces, ¿de dónde arrancamos nosotros? De la respiración. Observando la respiración, llegamos a la pulsación y después a la pulsación sutil. Es decir, son distintos niveles de interiorización donde se revela, una vez entrado al templo, la sabiduría de la deidad que somos, ¿no? En el templo interno. Sí, Ale. Y acá dice entonces ahora, abandona tu vida si quieres vivir. Vemos que quiere que definir, dice, abandona tu vida de personalidad física si quieres vivir en el espíritu. Eso capaz que lo podríamos haber descrito sin haber leído la cita. Sí, tal cual. Sí. Y tiene que ver con eso, abandonar el pequeño yo para vivir en la eternidad, que podría ser otro modo de entender al yo soy o al todo. Está. O morir, como dice creo que la oración de San Francisco, ¿no? Morir para vivir para vivir a la vida eterna, como es exactamente la oración, no me acuerdo. Pero morir al pequeño yo para resucitar a la vida eterna. Bueno, Jesús también, claro, a su discípulo le decía, bueno, abandonen todo, la familia, el que quiera seguirme, que abandone todo y me siga. Tal cual, todo lo impermanente para que lo permanente se revele. Así es. Bueno, si quieren, leemos, porque acá vamos a empezar a hablar de los 3 vestíbulos, bastante largo. Leemos la introducción y después si hay preguntas y si no vamos a tener que ir haciendo el cierre. Dale. 3 vestíbulos, oh peregrino exhausto, conducen al final de las pruebas. 3 vestíbulos, oh conquistador de Mara, te llevarán por 3 estados, al cuarto, y de allí a los 7 mundos, los mundos del reposo eterno. Bueno, y con esto vamos a tener un montón para la próxima, ¿no? Sí, este tema dejémoslo para la próxima, creo. Sí. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer, comentario? Ahí, ¿querés leer los 2 comentarios que hizo Marcelo como para compartirlos al grupo? O 2 o 3, no sé, los últimos que hizo. A ver.
Si no los leo yo, son... Dale, quien trasciende la ilusión del tiempo como una fronterización constante entre objetos y sucesos, se instala en la eternidad, es decir, en aquello que no ha nacido ni muere. Morir en el Padre, la oración de San Francisco dice, muriendo en ti, nacemos a la vida eterna. Al final, amén. Claro, bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? O sea, morir al no yo con minúscula, o a la personalidad, a lo efímero, a lo que tiene comienzo y tiene fin, a lo que muda, para reconocer la realidad, el Padre, la vacuidad, el yo soy, el ser, la seidad, como lo queramos llamar. O sea, muriendo a lo temporal, renacemos a lo atemporal o eterno, ¿no? Sería eso la idea. Bueno, estamos en tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna última reflexión, compartir algo, preguntar? Si alguna duda quedó de lo que dijimos, no se terminó de entender, es momento de hacerlo. Acá no hay que irse con dudas, si no Ale se pone mal. Después dice que Igual no se después entiende tenemos nada. el WhatsApp, que siempre se puede. Lo pueden utilizar más si quieren. Está un poco silencioso de la gente. Sí. Así que bueno. Discúlpame, o sea, cuantos más muertes psicológicas tengas durante la vida acá, en la Tierra, mejor, más propicio. Muertes psicológicas en el sentido de conflictos que fueron creados por este pensamiento ilusorio o de creencias y que traen conflictos. A eso me refiero, muerte psicológica, ¿no? A los conflictos que vivimos todos. Sí, o las crisis emocionales. Por eso, si las crisis emocionales nos permiten elevarnos sobre ese plano de conflicto, eso sí es una muerte a un nivel de conciencia para resucitar a otro nivel de conciencia. Y entonces ahí sí hay un progreso, y eso sería incluso reencarnarnos dentro de una misma encarnación, ¿no? Pues si yo cambio mi psiquis, aunque no haya cambiado de cuerpo físico, estoy reencarnándome o progresando en mi evolución dentro de una misma vida. O sea, puedo tener muchas muertes dentro del lapso de una misma encarnación. Y esas muertes psicológicas, entendiéndolas como superando niveles de conciencia y volviéndome más inclusivo, más expansivo, más abarcativo, serían también pequeñas iniciaciones. Ahora, si la muerte psicológica es solamente quedarme en la crisis es una oportunidad. Pero si esa oportunidad no se desemboca en un crecimiento, claro, puede llevarme a hundirme más y generar más confusión. Entonces la crisis en sí es bienvenida porque nos saca del status quo y se plantea como una oportunidad. Pero bueno, ahí tenemos que ver si nosotros aprovechamos esa oportunidad y nos elevamos sobre esa situación, sobre ese nivel de conflicto, o seguimos enredados y podemos caer más profundo también. Eventualmente en tiempo y espacio, digo, ¿no? Porque a la larga claro, eso también traerá su aprendizaje. Sí, es como amortizar el conflicto, ¿no? Porque ya que duele, bueno, amortizarlo. Bueno, supuestamente ese es el objetivo, ¿no? Hacernos despertar. Claro. El conflicto, el sufrimiento viene a despertarnos. Y cuando despertamos podemos seguir evolucionando sin tener que pasar por el sufrimiento. Ese también es un desafío. Claro. El cuarto rayo es la armonía, es decir, conseguir armonía. Nosotros hablamos de 7 rayos, ¿no? 7 expresiones o modalidad de la vida una. El cuarto tiene que ver con la armonía en nuestro nivel, en el nivel humano, a través del conflicto. O sea, nosotros en las crisis, en el conflicto, tenemos que aprender a desarrollar armonía. Pero en realidad el cuarto rayo es armonía. En el ser humano, porque vive en la dualidad, es a través del conflicto. Claro. Pero si salimos de esa dualidad, podemos aprender sin caer en el sufrimiento inherente a ese conflicto. Y seguir creciendo, como hacen, por ejemplo, los devas, que dicen que no sufren, o como hacen en otros planetas, que parece que no, el dolor no está en todos los esquemas, evolucionar sin tener que utilizar el conflicto como medio, o el sufrimiento como medio. Sin embargo, bienvenido sea si nos hace despertar, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, ya nos tenemos que ir haciendo el cierre. Bueno, gente, hacemos el cierre y nos despedimos. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo.
Realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om de medio tono. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Namaste, gracias por participar. Recordemos que tenemos distintas actividades en la semana. Nos encontramos, si no, el sábado próximo. Y también a lo largo de la semana tenemos el WhatsApp para intercambiar información, comentarios, en función a lo leído y a lo que fuimos también desarrollando a lo largo de esta reunión. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Linda Gracias. noche, bye. Bye, bye. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, hasta el sábado, gracias. Chao, hasta el sábado. Chao, chao. Excelente. Bueno, gracias. Saludos. Bueno.